Bueno, nuevamente, bienvenidos a nuestro espacio del postdoctorado Paradigma Transpersonal, desde esa mirada de las neurociencias, pero hoy con énfasis en la investigación. Cuando nosotros hablamos de neurociencias y de investigación, vamos a decir que se trata de dos procesos que siempre han estado en nuestras vidas, pero que de alguna manera nosotros no hemos tenido la posibilidad de observarlo de esa manera. Y en este sentido es como emerge que podamos hablar de la intuición que forma parte de lo que es lo transpersonal en psicología, porque nos dice que nosotros las personas tenemos una posibilidad ulterior, que es trabajar lo que es, si se quiere, en algunas oportunidades visto como un don, pero que en verdad todos podemos desarrollarlo de manera especial cuando nuestra mirada hacia el entorno con el cual convivimos es posible identificarlo como un uno en todos. O sea, ser sensibles a lo que sucede en el otro espacio, que no es otro espacio, simplemente no está dentro de lo que es mis linderos, ¿no? Y los linderos están en donde termina la extensión de los brazos, mis deditos. Entonces, si yo extiendo el brazo y giro en torno a mí, tengo algo que se llama mi espacio vital, ¿ya? En ese espacio vital, yo de alguna manera decido quién entra en mi espacio vital. Y al yo decidir quién entra en mi espacio vital, pues entonces tengo la oportunidad también de ser selectivo. ¿En qué me dirán? Bueno, selectivo en esas personas que yo permito que me toquen, ¿sí? Cuando yo entiendo esto, lo tengo consciente, simplemente no requiero de, de que otras personas me digan cómo yo puedo trabajar mi espacio vital con lo que es el lindero. ¿Por qué? Porque gozo de ese estado de conciencia que, así como esta lupa que está justamente allí presentada para que veamos que yo observo desde la intuición, no desde lo que ya conocemos como la observación participante, la observación guiada, la observación directa, sino la observación intuitiva. Y eso me lo da precisamente la conciencia transpersonal en mi vida como investigador. Siendo así, entonces, ¿qué nos permite a nosotros poder
decir que el principio de la neurociencia en la investigación está sustentado precisamente en lo que es el desarrollo de la intuición, ¿sí? Ya de alguna manera conocemos que el paradigma transpersonal está centrado en la observancia, más que la observancia, la conciencia del un todo incluido. Por eso hablamos de un uno en todo, que eso implica el wifi neuronal. Y con el wifi neuronal es entrar en la empatía, es dejar que fluya nuestra espiritualidad cuando estamos observando intuitivamente lo que sucede a mi alrededor. Cuando hablamos del paradigma transpersonal, ya debemos haber entendido que nuestro cerebro tiene un conjunto de experiencias vivas que goza de una divinidad interior particular que se ha revelado de esas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y de esas experiencias que trascienden a través de nuestro pensamiento y nuestra forma de vivir, pero también de convivir. Que vivir pudiera ser un poco traducido hacia el cómo a mí me gusta vivir, pero convivir es la empatía. Allí es donde está lo transpersonal, porque yo permito que mi divinidad, ese ser divino que soy, sea un nicho para tocar al otro. Ya el paradigma transpersonal nos habla de la neuroespiritualidad de por sí. Uno está inmerso en el otro, porque es ese enfoque de vida en el que somos cuánticos, que nuestra vibración energética es cuidada con celo a través de algunas prácticas que podemos incorporar en nuestros hábitos de vida. Prácticas como la meditación, la yoga, la relajación, entre otras. Y todo esto permite es una mente sin prejuicios, una mente quieta y observante de lo que de alguna manera me llama la atención. Cuando observamos una realidad que está en nuestro entorno y la observamos sin intuición, la estamos observando con prejuicio. Y esto es lo que pone limitaciones a la esencia de la investigación. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, señora. En este sentido, cuando no existe serenidad en la mente, tampoco existe serenidad en cómo mi proceso cognitivo ejecutivo se activa. ¿Por qué? Porque está
como un circuito que está sucio. A ver, me explico un poco más ejemplificante. Cuando nosotros no nos damos la libertad de deslastrar preconceptos que hemos adquirido en procesos académicos anteriores, válgase investigaciones anteriores, tesis, trabajos libres de investigación, y siempre quiero ir arrastrando esos constructos y no me desprendo a que se generen mis circuitos cerebrales y mis sistemas neuronales, nuevas nomenclaturas, nuevos conceptos para que se creen en ese hemisferio cerebral derecho, nuevos saberes, tomando, sí, como no, siempre saberes básicos del hemisferio cerebral izquierdo, es cuando yo no tengo una mente serena y donde esa esencia de esa divinidad del ser que soy se opaca. Y es cuando emergen las inseguridades en las investigaciones que estamos realizando. Encontramos personas que nos envuelven y nos hacen divagar y desechar la manera como estoy observando el hecho investigativo. ¿Ok? En este sentido, todo lo que vengo narrando tiene que ver con la intuición y la neurociencia, que es, de alguna manera, visto como ese conocimiento desde esa comprensión, desde esa percepción, ¿ok? Pero donde de alguna manera la razón no es lo único, ¿sí? Donde hay que hacer caso a las sensaciones, donde hay que hacer caso a esa observancia que viene dada de mi interior como una fuerza divina que sí me permite tocar el entorno desde mi espacio interior, pero desde el cuidado celoso de cómo se mueven las circunstancias que me rodean, ¿sí? Para la psicología, y por eso es que el paradigma transpersonal viene dado desde la psicología transpersonal, es simplemente la intuición, un conocimiento, pero que viene dado por un camino que a veces no puedes explicar con una fórmula, sino desde esa sensación de percibir, desde el hecho de percibir desde adentro. Y por eso la mente tiene que estar quieta para que se dé la investigación intuitiva. Que hasta hace poco, muchas investigaciones o investigadores han negado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aunque estemos hablando desde ya hace muchos años, fehacientemente confirmada, avalada por autores que nos han hecho entender que el paradigma interpretativo nos entrega un mundo de pluralidad, pero de mayor espectro cuando investigamos y levantamos una información mucho más fiel que cuando estábamos en la investigación de paradigma positivista, donde todo era una escala, donde todo era una estadística, donde eran una graficación.
que tampoco podíamos interpretarla, simplemente describir un tanto por ciento de tal, que es tanto, un tanto por ciento de cual, que es tanto. Pero poder interpretar esos datos era algo que nos faltaba. Y precisamente por el autodescubrimiento del ser como un ser divino, como esa sensibilidad y esa mente creativa, pero emocional, con ese legado de saberes que viene desde el recorrido de la vida y de la serendipitis, proceso que es inevitable cuando investigamos, es que entonces nace este paradigma interpretativo, pero que ya se ha quedado corto también, porque cuando nosotros dejamos que fluya la neurociencia y explicamos el comportamiento del hombre desde su comportamiento, funcionamiento, mejor dicho, de las potencialidades y habilidades cerebrales, no podemos dejar de lado lo transpersonal, lo intuitivo, ¿ok? Y la neurociencia. Porque la neurociencia es vida, hecha realidad a través de nuestra diversidad de funcionamiento de ese cerebro, desde las emociones, desde la cognitividad, y eso es lo que hace vida en nosotros. Entonces, las personas que no son intuitivas por naturaleza, porque también la intuición se desarrolla, pero también tiene un componente hereditario. ¿Vamos bien? Sí, señora. Y ese componente hereditario se puede obviamente profundizar. ¿Cómo? Pues ya ustedes lo saben. Realizando un conjunto de actividades que fortalecen y que permiten que se dé la serendipitis, que es la máxima interconexión de las ideas. Y eso ocurre en el marco de la neurogénesis, que es el desarrollo de más ramificaciones en nuestros sistemas de redes neuronales. Cuando hay emociones atrapadas es porque hay confusión o viceversa. Confusión es igual a emociones atrapadas. Una emoción atrapada es indicador de que nosotros no estamos fluyendo y estamos gozándonos la observación de esa realidad que nos atrapa y que queremos indagarla. Entonces, fíjense que ya la investigación no se ve como una cuadratura, como una imposición, sino como un proyecto esencial de todo ser humano que le interesa trascender. Entonces, desarrollar la intuición es una competencia blanda que hoy en día se requiere para poder investigar. Y que no solamente es porque se requiere para poder investigar, es que el primer investigado soy yo. Si yo no le doy cabida a mi proceso de etnografía, que es lo que le llamamos la autoetnografía, que es cómo vivo conmigo mismo y cómo vivo con el entorno, y el entorno son un grupo social de gente neurodiversa hoy en día. No somos neurotípicos, la mayoría de las personas son neurodiversas. El asunto es que esto es como un secreto bien guardado, porque como no se conoce qué es la neurodiversidad, se deja pasar, como todo aquello que no se conoce o que no me interesa, porque puedo estar directamente
y proporcionalmente conectado con ello. Entonces no quiero entender que pueden surgir irritación de heridas que en algún momento he conocido, pero en mí como ser divino que soy y como ser trascendente, pero que no las quiero curar. Por eso es que mi nicho investigativo se queda simplemente en la interpretación, pero no en lo transpersonal intuitivo. Vuelvo a repetir, la intuición puede ser entrenada. Y ustedes, las personas que han elegido un camino cuántico de las neurociencias en su vida, lo hacen, lo experimentan. Entonces, cuando un investigador es intuitivo, transita por un camino de indagación que en principio se lo goza, que lo ve divertido, no lo ve como una imposición porque hay un sistema en el cual está inserto, llamado doctorado, llamado postdoctorado, llamado maestría, que le está imponiendo la realización de una investigación, sino que es una investigación innata, que no necesita que nadie lo empuje a investigar. De alguna manera, pues este postdoctorado es producto de un camino de investigación que viene anclado desde la conciencia terapéutica y la conciencia del comportamiento humano, en pequeños, en adolescentes y en el adulto. Entonces, toda investigación debe consolidarse con elementos que trasciendan. Y un postdoctorado trasciende en la formación de los seres humanos que han alcanzado un nivel cuántico elevado y que se están dando permiso para fluir. Y esto procura que entonces se formen investigadores neurocientíficos. ¿Por qué? Porque todo lo que en lo sucesivo sea motivo de indagación, o sean realidades de estudio, siempre van a estar dibujados en las neurociencias y en el paradigma transpersonal, que los conduce a observar a ese informante clave desde su espiritualidad, no solamente desde cómo comunica la respuesta de una pregunta muy estructurada, sino que usted va a considerar el lenguaje corporal, la mirada, que ese ser con el que usted dialoga, ya no tanto entrevista, aunque sigamos utilizando la palabra entrevista en profundidad. Por ahí hay entrevista holística y otras tantas entrevistas que seguirán emergiendo, pero no es tanto como lo llamo, como lo defino, sino como lo hago presente en la investigación. Cuando un investigador se forja en esta descripción que acabo de señalar, no se va a perder en la ruta. Siempre va a haber claridad. Ese sendero indagatorio va a fluir. Escasamente dudas van a presentarse. ¿Vamos bien? Sí, señora. Bien, entonces, desde el paradigma transpersonal y la intuición, el investigador intuitivo
es ese ser que le va a dar mucha confianza a esas personas que sean informantes, esos seres con los que haga focus group, va a tener una irradiación en sus momentos de cercanía, que va a generar un espacio cuántico por naturaleza, va a contagiar a esas personas que forman parte de ese grupo que usted ha escogido y que considera que son ellos los que pueden incorporarse a esa realidad que de alguna manera usted quiere estudiar, pero porque debe transformar. Porque aquí sí hay un proceso de aporte transformador. No se queda en el mero hecho de culminar la investigación, socializar, imprimir. Bueno, ahora ya no imprimimos, ¿verdad? Pero sí almacenamos en un gran espacio digital. Aquí sí la investigación desde esta mirada debe conducirnos a la aplicación, pero a la aplicación desde ese ser que invita al otro ser a autoevaluarse y retomar lo que muy bien llamamos la reinvención del ser. Ese es el aporte trascendental de la mirada de la investigación intuitiva transpersonal desde las neurociencias en la vida. Está claro que va a entender clara, o sea, con mucha fehaciencia, que hay una madurez investigativa, que sabe perfectamente cuándo culminar o cuándo cerrar una parte de esto que le ocupa y cómo también seleccionar a esos otros autores que anteriormente han podido entregar alguna información importante sobre conexiones que amarran la investigación que estoy realizando y que sé que estoy contribuyendo como un autor más. ¿Ok? Dignifica, es dignificar el intelecto del investigador. Entonces, investigar implica un proceso natural, ¿verdad?, del ser humano. Eso lo vemos desde los chiquitines, los bebés. Los bebés todo lo tocan, empiezan tocando su cuerpo, porque es a donde llegan y alcanzan. Y tocan sus genitales y de repente una madre o un padre o una abuela, un criador, lo puede ver como que, ¡ay, el niño se está tocando sus genitales! Pues claro, es a donde alcanza, tiene que experimentar las sensaciones, tiene que saber cómo es su cuerpito. Y ya cuando empieza a gatear o se da la vuelta en la cuna, pues empieza a tocar y observar algunos jugueticos, sus mismas ropitas, y empieza a escudriñar y a ser selectivo en lo que más le llama la atención. Entonces, eso es investigar. Por eso que la investigación no puede verse desde los libros. La investigación es un acto natural que todo ser humano emprende. Hoy en día, pues ya estamos apalancados en lo que Goleman, por ejemplo, nos ha entregado como un aporte importante desde 1995, que nace o que entrega a la humanidad su primer libro sobre la inteligencia emocional. Y más atrás, entonces llega en el 98 con la inteligencia emocional en la organización. Pero en realidad,
una de las personas a la cual tenemos que darle profundo agradecimiento es a Goleman, porque no es porque él haya creado ni sea realmente el único sabio en materia. Muchos otros antes ya lo hicieron, así como por ejemplo Ramón y Cajal, que se le llama el padre de la neurociencia, porque fue el primero que hizo experimentos en laboratorio, ¿no? Desde la física cuántica. Pero fíjense que a nivel de la investigación hoy en día, lo que nosotros sabemos como el cerebro 2.0, ¿ok? Que es tocar ese mundo digital, que es conectarnos con las redes, bueno, todo esto está primeramente diseñado en nuestro cerebro porque es una capacidad de nuestro cerebro, no es de afuera para adentro. Toda la tecnología, toda la inteligencia artificial está creado por el ser humano, por los datos que el ser humano le ha entregado a la humanidad, emergentes de su sapiencia. Y la sapiencia está conducida por la investigación, porque somos seres que investigamos y hemos dejado testimonios de la investigación, porque nos hemos atrevido a escribirla y a narrarla. Toda investigación que es exitosa es porque detrás de ella hay un investigador neuroemocionalmente balanceado, que ha fluido, que se ha centrado en la ruta de investigación. Y eso se aprecia cuando estamos como jurados o simplemente espectadores, observamos esas investigaciones que son más de lo mismo, simplemente frases estructuradas que no están permitiendo una trascendencia y una reinvención en el cambio de la formación de los investigadores. Y ya sabemos que hablar de investigadores es hablar de doctores. Investigar implica entonces un proceso natural, ¿ok? Pero en ese proceso natural del ser humano hay que observar al ser humano desde esta teoría que yo sí apalanco desde el año 2017, porque fue un aporte de mi investigación en un trabajo de ascenso, y es el universo simbólico emocional del ser. Progresivamente fui configurándolo, este universo simbólico emocional del ser, y lo nutrí a través de otras investigaciones hasta que en el 2017 lo consolidé. ¿Ok? Somos interpretativos, señores, y etnográficos por naturaleza. Creo que todo el que ahora entiende lo que es la neurociencia sabe de lo que en este momento significa ser interpretativo y etnográfico. Convivimos con nosotros y con el otro, y con la diversidad de la realidad y del sentir y de las mentes de otros, sin pretender cambiarlos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que estamos en un sistema de haber entendido la investigación como una imposición y no nos hacemos conscientes que las limitaciones desde el ser no nos permiten avanzar. Y hay una serie de estructuras y, como lo dice nuestro gran amigo Jung, Carl Jung, hay muchos arquetipos impuestos por los sistemas universitarios que ofertan sus diferentes productos para formar magísteres, especialistas, doctores. Y lo que es cierto es que nunca se aprende a investigar si no nos damos
el permiso a ser primero consciente ese universo simbólico, emocional que somos. Entender nuestra neuroemocionalidad. Y que somos interpretativos porque siempre le buscamos razones a todo lo que nos rodea y observamos. Y porque vivimos y convivimos con ese entorno. Por ende, la etnografía forma parte de la vivencia en los hábitos de vida que todos tenemos. Para investigar, señores, entonces es necesario haber desarrollado con mayor nivel cuántico nuestra neuroemocionalidad. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder entender que las metódicas que ya conocemos como doctores investigadores que somos, a veces no son bien utilizadas, sino que las utilizamos como una receta de cocina. ¿Ok? Incluso hemos desarrollado a muchas personas, la connotación o la denominación. Yo soy un metodólogo. Muy bien, lo respeto. Pero ¿dónde está esa facultad en usted mismo? Esa es una buena pregunta para una buena respuesta. ¿Qué sucede con toda la incorporación de la diversidad digital que nos ha rodeado y que sobre todo después del año 2017, 18, 19, ha sido requerida para podernos comunicar, sobre todo para podernos comunicar? Bueno, que las redes sociales, que hayamos aprendido a utilizar los Google Formularios, por ejemplo, entre tanto otras tantas apps y otros tantos nichos educativos que nos han permitido agilizar el proceso de la ruta investigativa. Pero solo agilizar, que no sean simplemente hacedores de nuestras investigaciones. Porque si permitimos que las herramientas, que son así, simplemente herramientas que yo como ser pensante y sabio he creado, construyan mi investigación, entonces simplemente estamos perdiendo la esencia de ser investigadores. ¿De acuerdo? Todo tipo de plataforma podemos utilizar, bienvenidas, siempre y cuando sean mis procesos cognitivos y mis procesos emocionales bien construidos desde la madurez como persona y como investigador, el que siembre el postulado de mi investigación y la trascendencia de la misma en el universo simbólico de la sociedad. ¿Ok? Algo que yo trabajé en investigaciones es la integración de las tic-tac-tep, porque hablábamos de las tic-tic-tic-tic-tic, que son las tecnologías de la información y la comunicación, pero no estábamos vinculándolas con las tecnologías del aprendizaje, ¿ok? Y el conocimiento, y mucho menos con las tecnologías para emprender y participar desde el conocimiento. Entonces, esta integración tic-tac-tep, que incluso tengo un artículo científico, una ponencia, etcétera, me permiten desarrollar las competencias investigativas, porque aquí sí hay el buen uso, porque estoy consciente de que hay un aprendizaje
que es simplemente transformar, ¿verdad? Cambiar construcciones que ya tenía sin de repente deslastrarlas, pero sí reinventándolas. ¿Mm? Esto es lo que nos conecta verdaderamente con una madurez investigativa en el uso de la tecnología. ¿Ok? Aprender a usar la tecnología y explorar herramientas que sean idóneas para el servicio de esa reinvención, de ese cambio, porque aprendizaje implica cambio. ¿Y por qué investigamos? Para producir precisamente la gestión del conocimiento y del cambio que éste genera en los seres pensantes. Y a todo esto que acabo de decir se le llama la informática pedagógica también. ¿Ok? El buen uso de las tecnologías. Y por supuesto que cuando hablo de tecnología, hablo de la inteligencia artificial. Muy bien. Esto simplemente a manera de información, hay estas y muchas más. Simplemente son iconos, símbolos de muchas herramientas que nos facilitan el trabajo investigativo, que no pueden sustituir la interacción de ese vínculo cuántico con la persona. Pero todos sabemos que a través, porque lo estamos viviendo, de, por ejemplo, una videollamada por Google Meet, que se establece la cuántica entre los seres. Porque la experiencia del aprendizaje online te permite, a través de la fluidez neuroemocional, tocar la mente de las otras personas. Y no solo la mente, tocar el cerebro en su triada, en su dimensión de triada que ésta tiene en su estructura. Entonces, ¿qué además nos apalanca esto? Que la comunicación efectiva debe ser afectiva para que realmente la comunicación sea efectiva. Otras tantas aplicaciones de mensajería de redes sociales, que todas son viabilizadoras para investigar, para establecer comunicación con los informantes, ¿ok? Pero solo si el wifi neuronal de la neuroemocionalidad, del paradigma transpersonal en la intuición, está activado en nosotros. De lo contrario, todo esto simplemente coloca en una caja la información de esos seres con los que interactuamos. Y bueno, por aquí también incorporó la inteligencia artificial desde una cantidad de diferentes aplicaciones que nos permiten construir. Aquí simplemente un vaciado de algunas, no de todas las que ya hoy en día existen. Pero vuelvo a repetir, desde el uso de la informática lógica. Hay estudios recientes, hace escasamente del año 23, que dicen que el cerebro del ser humano podría parecer, se podría parecer más a los ordenadores cuánticos de lo que pensamos, ¿sí? Esos ordenadores que están siendo, pues por supuesto, utilizados para poder crear lo que hoy en día todo el mundo habla, menciona y quiere estudiar, la inteligencia, sí, la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero así como hay muchas personas que están investigando esta manera de ser cada vez más efectivo o más, yo diría que más avasallantes también en la inteligencia artificial, más velocidad, mayor cantidad de bases de datos con las cuales construir conceptos. Bueno, pues en neurociencia simplemente nos dicen que no hay manera de copiar el cerebro, ¿ok? Que la cuántica del cerebro
todavía hoy en día es imposible de copiar, ¿ok? Sigue siendo una gran incógnita. Y es real, porque lo que es cierto también es que todavía no existe eh, una herramienta que nos permita saber qué está pensando en un momento determinado una persona. Sí, hay evidencias de que pensó y solo esa persona sabe qué es lo que pensó. ¿Mm? Por eso es que copiar la cuántica del cerebro es todavía una incógnita. Bien, esta construcción que he venido de alguna manera develando es ya una construcción epistémica de su servidora, ¿ok? Donde de alguna manera presento lo que es la neuroinvestigación desde el paradigma transpersonal. 4 elementos subyacentes: el wifi neuronal, el contagio emocional, la comunicación empática y el equilibrio cuántico intuición, que lo he venido explicando a lo largo de mi discurso. ¿Ok? Implica investigar con todo el cerebro, controlar las emociones, la eficacia de esos procesos cognitivos son mejores cuando hay control emocional, porque no hay ansiedad. Crear mejoras prácticas en la ruta investigativa, no dejarnos llevar y conducir por estructuras. Abusar, diría yo, de la intuición, por eso está repetida. Sí, tener una capacidad técnica. ¿Por qué? Porque la capacidad técnica es un saber básico que todos los seres humanos debemos haber desarrollado. ¿Mm? Es un saber específico también, ¿ya? Que nuestra interrelación humana sea efectiva. ¿Pero por qué efectiva? Porque es afectiva, porque hay control emocional. ¿Mm? Abordar las situaciones imprevistas desde fluir. La palabra fluir es una palabra que integra los elementos de la cognitividad y los elementos emocionales que nuestros procesos cerebrales tienen en conjunto. Es hacer que ellas se integren. Por eso implica comprender el comportamiento del cerebro, cada uno por sí mismo, primeramente. Nadie puede comprender el comportamiento del cerebro del otro si no tiene claramente cuál es el suyo. El entrenamiento neuronal pues ayuda a los investigadores en la resolución de limitaciones en la investigación, ¿ok? Eso implica que van a tomar decisiones oportunas, que no se van a dejar avasallar por opiniones que muchas veces son egolatrías de esas personas que nos asesoran, ¿sí? En el caso de jurados, en el caso incluso de tutores. Las funciones neurocognitivas preparan el cerebro para hacer neuroplanning, o sea, neuroplanificadores. Por lo tanto, confíen en cómo su cerebro se comporta para organizar y planificar, que son 2 habilidades fundamentales en la investigación. ¿Mm? Y ese neuroinvestigador desarrolla esas capacidades cerebrales para tener habilidades que permitan elegir, no tanto tomar una decisión, sino buscar soluciones, plantear respuestas múltiples, pero respuestas múltiples que sean perecederas, o sea, que no perezcan, perdón, en el tiempo,
sino que se sostengan, incluso que sean productoras de lo sustentable, señores, que tengan beneficios. No podemos seguir pensando que la academia es gratuita, que un investigador debe investigar porque es impuesto por una universidad, porque pertenece a una línea de investigación, etc. ¿Y dónde quedan todos los tiempos y dónde queda tu intelecto? Entonces hay que buscar creativamente que la investigación sea sostenible y sea sustentable. No como mercantilismo, no porque somos metodólogos, no porque asesoramos trabajos de investigación, sino porque estamos transformando las capacidades para que el otro piense, para que el otro desarrolle esas capacidades cerebrales requeridas para producir investigaciones sostenibles y sustentables. Entonces aquí creo lo que es el perfil de un neuroinvestigador. Fíjense, qué bello. Comprender cómo funciona su cerebro y el de sus informantes clave. Desarrollar la inteligencia emocional. Autorregular las funciones del cerebro límbico o el cerebro del sentido. Reconoce sus sentimientos y activa la empatía. Aprende a diferenciar las personas de los problemas, porque las personas no son un problema, son las circunstancias. Sabe negociar, busca siempre alternativas. O sea, si vamos a la teoría de Edgar de Bono, de los 7 sombreros de colores para pensar, tendría el amarillo y el azul y el verde, preferencialmente. Y el rojo para no deslastrar la pasión, que es el eustrés que nos permite seguir indagando con emoción, con motivación. Se mantiene en proceso de actualización y capacitación. Por eso la parte técnica dirigida a áreas específicas son importantes. ¿Ok? Esto es lo que conduce a la neuroplasticidad cerebral. Toma decisiones con agilidad y activando siempre la intuición. Activada por la intuición. Ejercita su cerebro para mantener activados sus procesos cognitivos básicos y de alto nivel. Motiva y maneja las interrelaciones con autenticidad, empatía y flexibilidad. Planifica, organiza, controla, supervisa la ejecución de las acciones, que siempre lo hace con autorregulación. No podemos perder esa habilidad. Cuando una persona aprende a autorregularse, siempre su planificación, organización y el control va a ser para el crecimiento, nunca para dejar, nunca para desactivar a alguien, nunca para quítate tú para ponerme yo, nunca para hacer que de repente un grupo de informantes se sienta en malestar, nunca para robar ideas. Procura entonces un liderazgo compartido, ¿ok? ¿Qué es un liderazgo compartido? Bueno, que simplemente el carisma hace que usted sea querido en ese entorno social en el que está actuando como investigador, que se enamoren de usted, pero sin protagonismos excesivos. Sí, con autenticidad y asertividad. Se comunica asertivamente y afectivamente. Entonces, desde ese paradigma transpersonal, tenemos algunos autores que ya ustedes conocen más que estos que están aquí. Simplemente esta es una lámina recordatoria informativa. Y aquí tenemos un esquema que nos vuelve a recordar cuáles son
¿Cuál es la formación de un neuroinvestigador? ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos otros conceptos o elementos que ya les he definido anteriormente, ¿sí? La inteligencia emocional y la comunicación efectiva, así como la programación neurolingüística, el desarrollo de las habilidades sociales, como un líder de contacto emocional que toca el alma del otro, son fundamentales para formar, para que un neuroinvestigador se forme. Y bueno, estos son algunos de los autores que yo tuve también que estudiar, con los cuales me sustenté en dos de mis artículos científicos y sobre todo en el primero, que ya emerge de cómo es la investigación intuitiva, como esta investigación desde el paradigma transpersonal y la neurociencia, que se los voy a hacer público también, tanto en el WhatsApp como en el aula virtual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un artículo sobre esto que les estoy versando. Bueno, sin más que alegar sobre esta construcción epistémica que implica la transformación de la mirada del investigador que quiere ser, que ha decidido en su vida, en este nivel de su capacitación, de su desarrollo académico para ser un investigador desde la neurociencia o lo que aquí he denominado el neuroinvestigador. Entonces, muy agradecida por la escucha y espero que haya sido nutritivo para todos ustedes. Y bueno, ahora sí puedo abrir un poco el espectro de algunas preguntas que tengan a bien considerar. Muy bien, mis queridos diapasones, gracias por el apoyo en haber seguido pues las instrucciones, de mantenernos muteados, de tratar de permanecer aquí en la medida de lo posible, de no entrar de manera introspectiva en el conocimiento, pues que ya desde el grupo tenían que, bueno, que se restringiera el ingreso. Voy a decir por el grupo que si hay algunos que quieren ingresar y que no habían ingresado, lo hagan, ¿sí? Ok. Pueden ingresar ahora aquellas personas que no lo hicieron. Entonces, estamos en el periodo de preguntas. Muy bien. Gracias, Ana Kimberly, por ese apoyo que estoy observando ahorita en el grupo, el WhatsApp, dando instrucciones. Mágico. Muchas gracias. De nada, mi profe. Profe, una preguntita, ¿ya paró la grabación? Sí, sí. Okay, Sí, ya, ahora ya está procesándose. Está, bueno, está en un proceso como de stand-by, de acuerdo a este sistema que estoy utilizando.